Gracias, hermanos y hermanas, por abrir este video. Para mí es una gran alegría poder saludarlos en el nombre del Señor Jesucristo y presentarles las buenas nuevas de salvación a través de la lección número 9. Quien te habla, tu hermano en Cristo, Natanael Baloyes, te da la bienvenida. Vamos a orar para comenzar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que tu nombre sea glorificado desde ahora y para siempre. En esta oración pedimos humildemente el perdón de nuestros pecados. Te suplicamos que cambies nuestra vida, nuestro corazón, y que nos permitas vivir de acuerdo a tu santa voluntad. También te pedimos que ilumines nuestra mente, que nos guíes a toda la verdad y que nos permitas comprender el mensaje de la lección número 9. En el nombre glorioso y santo de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, Señor. Lección para el día sábado, 23 de noviembre. Versículo para memorizar. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Nehemías capítulo 10, verso 29. Cada verso de la Biblia tiene un propósito. Todo lo que está escrito en la Biblia es importante, aunque muchas veces cuando la leemos nos saltamos versículos que parecieran no tener mayor relevancia, como por ejemplo las largas listas de genealogías. Pero si las leemos con un corazón sincero, con mucha oración y con una disposición profunda a escudriñar la santa palabra de Dios, vamos a encontrar en las genealogías profundas lecciones del Señor. Debemos saber que tenemos un Dios detallista, que conoce los pormenores de nuestra vida, nuestras más pequeñas necesidades, y está presto a suplir cada una de ellas. Por lo tanto, podemos tener plena confianza en la misericordia del Señor, cultivar la fe y descansar en la seguridad de que nuestro Dios cuida cada aspecto de nuestra vida. Mateo capítulo 6, verso 26 nos dice: Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El Señor dio al hombre el intelecto, de modo que pudiera comprender aún cosas mayores. Conduce al agente humano a una esfera más elevada de la verdad, ennobleciendo la mente más y aún más, y revelándole la inteligencia divina. En el libro de la providencia de Dios, el tomo de la vida, se le otorga a cada uno una página. Esa página contiene cada detalle de su historia. Aún los cabellos de su cabeza están todos contados. Los hijos de Dios nunca están ausentes de su pensamiento. Matutina, alza tus ojos. Página 199. Les señaló los pájaros y les dijo que ni siquiera un gorrión cae en tierra sin que el Padre Celestial lo advierta. Y si Dios se preocupa por un gorrioncillo, con toda seguridad, las almas por las cuales Cristo murió son de inmenso valor para Él. El valor del hombre, la estima en que Dios lo tiene, se revela en la cruz del Calvario. La misericordia y el amor de Dios hacia la raza caída no han dejado de multiplicarse ni han cambiado de dirección. Mi vida hoy, página 301. Lección para el día domingo, 24 de noviembre. El Dios de la historia. Daniel capítulo 5, versos 1 al 10, nos dice: El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey, y sus grandes, y sus mujeres, y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro y de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre
que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una con la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura, ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera, y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Al estudiar la historia de Belsasar, vemos con gran asombro tanta insensatez. Por ser el hijo del rey Nabucodonosor, conocía muy bien la historia, cómo el Señor había obrado con él, del dominio y la gloria que le había concedido a su padre y a su reino, cómo su padre se había vanagloriado de su poder, matando y humillando a quien quería, endureciendo su corazón. Conocía también su caída del trono y su degradación física y mental, al punto de llegar a ser semejante a las bestias, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. También reconoció el poder de Dios y la gran misericordia del Dios de Israel. Pero a pesar de este conocimiento, no había aprendido la lección de humildad que podría haberle salvado. Se le había concedido la oportunidad de conocer al verdadero Dios y de obedecerle, pero no le había prestado atención y por ello cosechó las consecuencias de su terrible rebelión e ingratitud. Este testimonio de vida de Belsasar ha de servir hoy día para cada uno de nosotros, para no ser insensatos. Tenemos la palabra de Dios a nuestra disposición. Conocemos la historia, pero también el Señor nos ha revelado en su palabra lo que ha de venir pronto. Sabemos de la venida de Cristo y del juicio que hemos de enfrentar, donde daremos cuenta de cada acción y cada palabra que haya salido de nuestra boca. Y aún así, muchas veces sabiendo esto, nos desviamos del camino correcto, faltamos a la ley de Dios, a sus consejos, a sus preceptos, menospreciando lo que mayor valor tiene, que es el amor del Señor Jesucristo y la vida eterna que nos ofrece. Es fácil para muchos de nosotros juzgar a Belsasar, pero cuando somos desobedientes a Dios, conociendo su verdad, nos volvemos semejantes a este hijo del rey Nabucodonosor, quien conocía al verdadero Dios, pero no lo honró. El espíritu de profecía nos dice: aquella última noche de loca insensatez, Belsasar y sus señores habían colmado la medida de su culpabilidad y de la que incumbía al reino caldeo. Ya no podía la mano refrenadora de Dios desviar el mal que los amenazaba. A causa de la extraña perversidad del corazón humano, Dios encontraba por fin necesario dictar la sentencia irrevocable. Belsasar iba a caer, y su reino iba a ser traspasado a otras manos. Profetas y Reyes, página 388 y 389. El Señor habla: entrad en vuestro cuarto, y en silencio meditad de corazón. Escuchad la voz de la verdad y de la conciencia. Nada producirá más exactas opiniones acerca de uno mismo que la oración secreta. Aquel que ve en secreto y que conoce todas las cosas, alumbrará vuestro entendimiento y contestará vuestras peticiones. Deberes claros y sencillos que no deben ser olvidados serán presentados ante vosotros.
haced un pacto con Dios de entregaros a vosotros mismos y todas vuestras fuerzas a su servicio. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 152. Lección para el día lunes, 25 de noviembre, en sus ciudades. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Esdras capítulo 2, verso 1. A través de esta historia podemos ver lo que es el trabajo en conjunto. Este pueblo había padecido la devastación de la ciudad, la destrucción del templo y la asolación de la tierra. Ahora había regresado a esa misma tierra y a esa misma ciudad. Cuando somos dirigidos por el Señor y estamos unidos en un mismo sentir y pensar, el objetivo se consigue de una manera impresionante y literal por la gracia del Señor. Él siempre da la victoria cuando su pueblo trabaja unido, creyendo en sus promesas. El pueblo regresó a sus ciudades luego de haber sido cautivos por tanto tiempo, y todos habían contribuido. Cada grupo realizó una tarea especial en diferentes áreas, y el resultado podía verse. No solo se construyó el segundo templo, sino que se volvió a levantar la ciudad de Jerusalén. Nosotros también somos extranjeros en esta tierra, y tenemos la bendita promesa de ser llevados a la Canaán celestial, hermoso lugar donde ya no habrá llanto, ni dolor, ni clamor, donde habitaremos por siempre al lado de nuestro Señor y Redentor, Cristo Jesús. El liderazgo de Esdras y de Nehemías era valioso, pero el pueblo también hizo su parte. Cada grupo se comprometió con diferentes tareas, realizadas en diferentes momentos, pero el resultado fue impresionante. El comienzo estuvo ligado al final. Esdras 2, Nehemías 7. Y no solo se construyó el segundo templo, sino que también se remodeló y se erigió a Jerusalén. Las ciudades vecinas de Israel seguramente creían que este pueblo no se iba a poder levantar de la ruina que estaba experimentando por mano de los reyes impíos que los habían llevado cautivos. Sin embargo, este pueblo, confiando en las promesas de Dios, guardando sus mandamientos y motivados por el liderazgo de Nehemías y de Esdras, salieron adelante y volvieron a su santa ciudad. El Señor fue fiel a sus promesas y las cumplió en su pueblo, pero su pueblo también hizo su parte y trabajó duro para ver las promesas de Dios cumplidas. La promesa del Señor para nosotros hoy es que nos quiere llevar a una patria hermosa, a una patria mejor, con una vida plena, pues estaremos con el Señor. El Señor siempre es fiel, está presto para cumplir sus promesas, pero tú y yo, como su pueblo, debemos trabajar con diligencia, con fervor, con ahínco, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, para ver en nuestra vida las promesas del Señor cumplidas. Dios es fiel y hace su parte. Nosotros debemos ser fieles por la gracia del Señor y hacer nuestra parte. Primera de Corintios capítulo 1, verso 10 nos dice: Hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Esto nos dice el espíritu de profecía. Dios conoce íntimamente a cada hombre. Si nuestros ojos pudieran ser abiertos, veríamos la justicia eterna que está en acción en nuestro mundo. Está en función una influencia poderosa, ajena al dominio del hombre. El hombre puede suponer que él está dirigiendo las cosas, pero actúan influencias que son más que humanas. Los siervos de Dios saben que Él está en acción para contrarrestar los planes de Satanás. Los que no conocen a Dios no pueden comprender sus acciones. Está en acción una rueda dentro de una rueda. La complejidad de la maquinaria es en apariencia tan intrincada que el hombre solo puede ver una confusión completa. Pero la mano divina, tal como la vio el profeta Ezequiel,
está colocada sobre las ruedas. Cada parte se mueve en completa armonía, haciendo cada una su obra específica y, sin embargo, con libertad de acción individual. Comentarios de Elena de White en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 4, página 1182 y 1183. Lección para el día martes, 26 de noviembre. ¿Dónde están los sacerdotes? Esdras capítulo 8, verso 15 nos dice: Los reuní junto al río que viene a Ahava, y acampamos allí 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Como ya sabemos, el pueblo de Israel era difícil de sobrellevar y nunca faltaban los problemas. A pesar de ser testigos de muchas maravillas, no todos quisieron volver a la tierra de sus antepasados. Incluidos algunos levitas, prefirieron seguir en Babilonia. Son varias las razones por las que pudiéramos pensar que no lo hicieron. Entre estas podríamos citar el hecho de que muchos habían nacido y crecido en el nuevo país, y otros ya tenían establecidas sus vidas, y quizás otros no quisieron realizar el largo viaje a una tierra que desconocían, donde seguramente iban a tener menos comodidades. Definitivamente, si queremos avanzar en la vida espiritual, siempre vamos a tener obstáculos y dificultades que por momentos harán que nuestra fe desfallezca. Bien dice la Biblia que será un camino angosto, lleno de dificultades, pero conociendo el premio a recibir, definitivamente vale la pena recorrerlo en el nombre del Señor. Una de las funciones más importantes de la vida es escoger cuál camino vamos a seguir. El éxito que han tenido todos los grandes hombres de la Biblia ha sido en gran parte el resultado de haber escogido al Señor y el camino correcto. Pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros dejar el mal camino, la Babilonia de estos días? Algunos inclusive hemos salido de Babilonia, pero lastimosamente todavía tenemos parte de Babilonia morando en nuestro corazón. Todo aquello que no nos permite avanzar en el crecimiento a la semejanza con Cristo Jesús pertenece a Babilonia. Toda actitud egoísta que nos lleva solamente a desear suplir nuestras vanidades, en vez de estar atentos a las necesidades físicas y espirituales de otras personas, pertenece a Babilonia. Sin embargo, mi hermano y mi hermana, hoy el Señor quiere tomarnos de la mano, sacarnos de Babilonia, llevarnos por el camino de la justicia y de la verdad rumbo a Canaán y purificar nuestro corazón de toda costumbre vana, de todo egoísmo, de toda soberbia, de toda autosuficiencia, sacar de nuestro corazón a Babilonia y poner en nuestro corazón su santidad, su gracia, sus mandamientos. El espíritu de profecía nos dice: el Señor es nuestro ayudador. Nunca chasquea a quienes ponen su confianza en Él. Si tan solo hiciéramos la obra que el Señor quisiera que hiciésemos, siguiendo las pisadas de Jesús, nuestros corazones se convertirían en arpas sagradas, y cada uno de sus acordes emitiría alabanza y acción de gracias a aquel que fue enviado por Dios a quitar el pecado del mundo. Hijos e hijas de Dios, página 200. Aunque una gran mayoría no quiso regresar a la tierra que el Señor les prometía, por lo duro del camino, por amar las costumbres del nuevo país, o por no querer compartir los sacrificios que tenían que hacer los que volvían a Jerusalén, aún así Dios tenía un remanente. Unas 2000 familias estuvieron dispuestas a volver a la tierra del Señor, a la ciudad santa, para hacer la voluntad de Dios. El grupo que quiere seguir al Señor y servirlo como Él manda, siempre es un grupo pequeño, siempre es un remanente, pero el Señor ama a sus hijos, aunque sean pocos. El mundo los desprecia, Satanás los persigue, pero el Señor está con su pueblo. Y ellos pueden decir como el salmista: en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? El camino que nos lleva al cielo es un camino donde hay conflictos,
pruebas, tribulaciones y sufrimiento. Pero nuestro capitán, el Señor Jesucristo, no nos ha ocultado nada concerniente a las batallas que debemos pelear. Él despliega el mapa delante de nosotros y nos muestra el camino. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. Pero si sufrimos aquí por causa de la verdad, por causa de Cristo, podemos estar seguros de que si perseveramos hasta el final, reinaremos con el Señor. Lección para el día miércoles, 27 de noviembre. Humillarse ante Dios. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a sus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Deuteronomio 30, 1-3. Humillarse ante Dios es una forma de reconocer que somos simples criaturas indefensas. Es reconocer cuán dependientes somos de Él, que sólo bajo su gracia podemos obtener victoria. Es reconocerle como nuestro Hacedor, ese que pelea nuestras batallas. Bien dice su palabra, no les teman, porque el Señor su Dios es el que pelea por ustedes. Deuteronomio 3:22. Sabemos que Dios puso delante de su pueblo bendiciones y maldiciones, el bien y el mal, la vida y la muerte. Ellos debían escoger, porque Dios los había hecho seres humanos libres. Y obviamente el Señor les dio sobradas razones para escoger la bendición en vez de la maldición, la vida en vez de la muerte, el bien por encima del mal. Como sabemos, las bendiciones estaban condicionadas a la obediencia, al arrepentimiento genuino y a una verdadera conversión. Segundo de Crónicas 7:14 nos dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esdras nos da una gran lección de dependencia y de fe en Dios. Siente vergüenza, y decide no pedirle ropa ni escoltas al rey, puesto que ya antes le había declarado que la mano del Señor su Dios estaba para bien sobre todos los que le buscaban, mas su poder y su furor contra los que le abandonaban. En lugar de pedir guardia, decide pedir ayuda a aquel que no falla. En ayuno y en oración, presentó ante Dios sus necesidades, pidiendo su dirección, y Dios en su infinito amor fue propicio ante sus peticiones, lo guardó de todo mal y le dio todo aquello que necesitaba. ¿Cuántas veces recurrimos a las personas buscando ayuda? ¿Cuántas veces nos amparamos en el brazo de carne antes de doblar rodillas y acudir a Dios para presentarle nuestras necesidades físicas y sobre todo espirituales? Dios conoce de antemano todo aquello que necesitamos y por eso, al igual que Esdras, podemos buscarle en oración y reconocer que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos, las ramas, y que separados de Él nada podemos hacer. Debemos saber que Dios no solamente conoce nuestras necesidades, sino que quiere suplirlas, pero requiere primero nuestro corazón, cuando oramos y clamamos con sinceridad. Pero Dios no nos da lo que le estamos pidiendo. Debemos saber que no por eso el Señor se ha olvidado de nosotros. Él está con nosotros. Si hay vida, si hay respiración, si nuestro corazón sigue palpitando, es porque Dios nos ama, porque Él sustenta nuestra vida. Y si Él sustenta nuestra vida y nos da oxígeno, agua y salud,
también quiere darnos las más grandes bendiciones del cielo. Solo necesitamos saber esperar en el Señor, confiar que a su tiempo el Señor proveerá. Y mientras provee para nuestras necesidades, debemos gozarnos sabiendo que Él está con nosotros, y su presencia es la mayor dádiva que Él nos puede dar. Esto nos dice el espíritu de profecía. Se necesita hombres que sientan necesidad de la sabiduría de lo alto, hombres que estén convertidos de corazón, que entiendan que no son sino simples mortales pecadores que deben aprender sus lecciones en la escuela de Cristo antes de estar preparados para moldear otras mentes. Cuando los hombres han aprendido a depender de Dios, cuando tienen la fe que obra por el amor y purifica sus propias vidas, entonces no dejarán sobre los hombros de otros hombres las cargas que son penosas de sobrellevar. Carta 83 del año 1896. Lección para el día jueves, 28 de noviembre, en la Santa Ciudad. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades, y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Iniciar una nueva vida en un lugar desconocido ha de ser sin duda un difícil proceso de desarraigo y adaptación. Se tienen por delante nuevos desafíos y se han de enfrentar adversidades. Esta era la situación de los israelitas luego de su exilio. Se necesitaban personas que habitaran en Jerusalén. El pueblo se iba a distribuir en la ciudad y en el campo, según el versículo citado, pero parece que la gente prefería el campo, al punto de tener que echar suertes para quienes iban a habitar la ciudad de Jerusalén, aunque algunos se ofrecieron de manera voluntaria para vivir en la santa ciudad. La lección nos decía, aparentemente era más fácil vivir en el campo que en la ciudad. La gente tenía su propia tierra heredada de sus antepasados. Abandonarla e ir a vivir a Jerusalén era un sacrificio, y muchos podían sentir con razón que sufrían desarraigo. La vida tendría nuevos desafíos y un estilo de vida urbano es diferente de vivir en una zona rural. Mudarse a un nuevo entorno desconocido siempre es difícil. Fin de la cita. Imaginemos por un momento estas escenas. Cada familia escogiendo el mejor lugar y el que más le convenía, puesto que como seres humanos nos cuesta dejar de lado nuestros propios intereses. Jerusalén era la ciudad capital, y de cierta manera algunos la rechazaban. Apocalipsis 22:2 nos dice, «Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido». Tendremos una nueva Jerusalén, y no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21:27. Podríamos pensar que los que se querían quedar en el campo tenían razón porque estaban evitando vivir en la zona urbana. Sin embargo, las razones que ellos tenían en su corazón no eran razones espirituales, sino razones egoístas. Pensaban en su bienestar y no les importaba la obra misionera del pueblo de Israel. Jerusalén, la santa ciudad, debía ser poblada para que el templo pudiera funcionar de manera correcta, para que los sacerdotes pudieran ser sostenidos y para que sus habitantes pudieran dar testimonio de la verdad del Señor a todos los transeúntes que pasaran por ella. De igual manera muchos estamos despreciando la obra misionera en las grandes ciudades, y hay millares de personas que se pierden y se ahogan en su dolor y en su soledad, lejos de Cristo, lejos de la verdad, que necesitan personas valientes que vayan a predicar la verdad en el nombre del Señor Jesucristo. La hermana de Huay escribió, «Nuestros obreros no están comunicando el mensaje como deberían. Nuestros dirigentes no han despertado a la tarea que debe realizarse. Cuando pienso en las ciudades donde se ha hecho tan poco,
donde hay tantos miles a quienes amonestar acerca del pronto advenimiento del Salvador, experimento un deseo intenso de ver a hombres y mujeres que salgan a hacer la obra con el poder del Espíritu Santo, llenos del amor de Cristo por las almas que perecen. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 42. La nueva Jerusalén que ha de descender del cielo estará habitada por todos los salvos. Cabe preguntarnos, ¿nos estamos preparando para morar allí por la eternidad? ¿Realmente anhelamos ser ciudadanos de la ciudad santa, o al igual que algunos de los israelitas de antaño, la rechazamos? ¿Estamos dando el mensaje de salvación a otros para que también moren en este lugar? Agradecidos hemos de estar con Dios por hacer provisión para nosotros, por Jesús, quien dijo que iría a prepararnos una morada para que habitáramos con Él por la eternidad. El Espíritu de profecía nos dice: los que aguardan la pronta aparición de Cristo no estarán ociosos. Al contrario, serán diligentes en sus asuntos, no trabajarán con negligencia y falta de honradez, sino con fidelidad, presteza y esmero. Los que se lisonjean de que el descuido y la negligencia en las cosas de esta vida son evidencia de su espiritualidad y de su separación del mundo, incurren en un gran error. Su veracidad, fidelidad e integridad se prueban mediante las cosas temporales. Si son fieles en lo poco, lo serán en lo mucho. Se me mostró que es en esto donde muchos no superan la prueba. Desarrollan su verdadero carácter en el manejo de las preocupaciones temporales. Son infieles, maquinadores y deshonestos en su trato con sus semejantes. No consideran que su derecho a la vida futura e inmortal depende de cómo se conducen en los asuntos de la presente, y que la más estricta integridad es indispensable para la formación de un carácter justo. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 304. Lección para el día viernes, 29 de noviembre, para estudiar y meditar. Esta semana aprendimos varias lecciones de vida para vida eterna. Vimos a un Dios que cumple sus promesas al regresar a su pueblo del exilio. Aunque los reyes de la tierra quisieran impedírselo, no pudieron contra la poderosa mano del Señor. Y esto hace que nuestra fe aumente. Así como el Señor sacó a su pueblo de Egipto y lo guió por el desierto y suplió sus necesidades, así también guió a su pueblo desde Babilonia a Jerusalén y suplió sus necesidades. Hoy también el Señor quiere sacarte de Babilonia y traerte a la verdad presente, a su remanente. Puedes estar seguro y segura de que el Señor suplirá todas tus necesidades espirituales y físicas. Sabemos que estos hechos que estudiamos esta semana fueron escritos para que los estudiemos, los escudriñemos y podamos aprender lecciones en nuestra vida. Ese pueblo desobediente y duro de cerviz somos nosotros. A pesar de que estudiamos hechos que ocurrieron hace tantos años, las necesidades del ser humano siguen siendo las mismas. Seguimos siendo orgullosos, amantes de los placeres de este mundo. Caemos y nos levantamos, pero lo más importante es que Dios también es el mismo, ayer, hoy y mañana. Su poder y su amor siguen siendo inconmovibles e incondicionales. Él está ahí con sus oídos prestos a nuestras oraciones, cual Padre amante, dispuesto a perdonarnos cuando le buscamos con un corazón humillado. Las listas genealógicas nos recuerdan que Dios no se olvida de su pueblo, que preserva a sus familias y que cada familia tiene un papel importante en la obra de Dios. Desgraciadamente, la enumeración del pueblo también demuestra que no fueron muchos los israelitas que finalmente regresaron a Israel. La mayoría se sentía cómodo con sus nuevos hogares y su nueva cultura, inclusive su nueva fe, y no quisieron volver a la tierra prometida. Qué triste para ellos que escogieron primero la comodidad mundanal y rechazaron la bendición eterna. Los que regresaron por la palabra del Señor
demostraron coraje y confianza en la conducción de Dios, a pesar de las condiciones inciertas que iban a afrontar en el camino a Jerusalén y en la reconstrucción de la nación. Tanto en Esdras 2 como en Nehemías 7, las cifras finales son las mismas, 42.360. Sin embargo, el mensaje general es muy claro. Dios conoce a los que son suyos, y nadie será olvidado por el Señor. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 19. Las diferentes categorías demuestran especialmente los diversos roles que los judíos tenían para trabajar para Dios. Cada uno recibe diferentes asignaciones o tareas, basadas en las fortalezas, los dones y los talentos que el Señor nos ha dado. Él nos ha creado a cada uno de tal forma que juntos formemos un cuerpo completo de creyentes. Los cantores de Israel cumplían una obra importante, como los sacerdotes que guiaban al pueblo en la adoración. Los siervos del templo tenían el importante trabajo de mantener el templo limpio y organizado. También ayudaban a los levitas con sus deberes. Dios nos ayude a poner cada uno de nuestros talentos a su servicio para contribuir al esparcimiento del Evangelio, y como hermanos podamos tener un mismo pensar y un mismo sentir, una misma mente, la mente de Cristo, unidos para gloria del Señor, para bendecir al mundo con la verdad, en el amor de Cristo Jesús. Bendiciones para todos mis hermanos y hermanas alrededor del mundo. Sigamos orando los unos por los otros. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, cuán grande es tu nombre en todo el universo. Gracias por hablarnos directo a nuestro corazón. Gracias por darnos este pan espiritual. Gracias por guiarnos en la senda de la justicia y de la verdad, por fortalecernos en este camino y por no dejarnos caer. Gracias por perdonar nuestro pecado. En este momento clamo a ti por cada uno de tus siervos y siervas que está enfermo, que están sufriendo o que se siente solo o sola, por aquella hermana o aquel hermano que claman a ti y aparentemente tú no les has contestado y se sienten tristes, para que sean fortalecidos por ti, para que esta semana puedan ver milagros en sus vidas, para que vean, Señor, que tú los escuchas, que tú los amas, que te ocupas de ellos y que les provees para todas sus necesidades. Gracias porque vas a responder, Señor, de acuerdo a tu divina voluntad. Gracias porque fortaleces a tu pueblo y lo guías para que predique la verdad presente en el mundo entero. Guárdanos en el centro de tu corazón. Perdónanos, oh Señor, restáuranos, oh Señor, y ayúdanos a reflejar tu luz. En el nombre glorioso y santo del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Maranata, mis amados hermanos, y que nuestro Rey, el Señor Jesucristo, venga pronto.